Un silencio sepulcral invade la sala del tribunal, mientras 150 millones de personas contienen el aliento frente a sus televisores. La secretaria judicial abre el sobre, mira el papel y pronuncia dos palabras que partirán a Estados Unidos en dos: no culpable. En ese instante, la familia de O.J. Simpson estalla en lágrimas de alegría. A solo metros de distancia, Fred Goldman, padre de una de las víctimas, murmura una sola palabra: asesino. El hombre que la fiscalía consideraba responsable del asesinato brutal de dos personas acababa de caminar libre hacia la calle. Ese día, la productividad en Estados Unidos cayó tanto que se calcularon pérdidas de $480 millones. El volumen de operaciones en Wall Street bajó un 41%. El consumo de agua disminuyó porque la gente ni siquiera iba al baño. Hasta la Corte Suprema detuvo sus argumentos orales para enterarse del veredicto. Los jueces se pasaron la nota de mano en mano, mientras un abogado intentaba continuar su exposición. El mundo entero acababa de presenciar cómo un exjugador de fútbol americano esquivaba la cadena perpetua por un doble homicidio con pruebas de ADN. Sangre en su auto, sangre en su casa, un guante ensangrentado con la sangre de las víctimas y sin coartada verificable. La pregunta que todavía se hace medio mundo 3 décadas después es simple: ¿cómo lo hizo? Pero antes de responder esa pregunta, hay otra más incómoda que casi nadie quiere formular. ¿Cómo es posible que Nicole Brown llamara 9 veces a la policía pidiendo auxilio, que la encontraran escondida entre los arbustos de su propia casa llorando y sangrando mientras gritaba que su marido iba a matarla? Así que nada de eso fuera suficiente para evitar lo que pasó. Porque este no es solo el caso judicial más polémico de la historia de Estados Unidos, es también una radiografía de cómo la fama, el dinero, el racismo y un sistema que durante décadas miró hacia otro lado. Cuando una mujer pedía ayuda, pueden confluir en una tormenta perfecta de impunidad. Si te interesan los casos que exponen las grietas del sistema de justicia, este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque lo que viene después de este caso todavía no ha terminado de sacudir los tribunales. Volvamos al momento en que todo parecía perdido para O.J. Simpson, 12 de junio de 1994. Los Ángeles amanece con una escena que parece sacada de una película de terror. En la entrada de un dúplex en el exclusivo barrio de Brentwood, 2 cuerpos yacen en un charco de sangre. Don Nicole Brown Simpson, de 35 años, presenta 7 heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza. Un corte de 13 centímetros casi le ha seccionado la carótida, la yugular y llegado hasta la tercera vértebra cervical. La brutalidad del ataque sugiere rabia, no un crimen calculado. Junto a ella, Ronald Goldman, un mesero de 25 años que solo había pasado a devolverle unos anteojos olvidados en el restaurante donde trabajaba, tiene 17 puñaladas y heridas defensivas en las manos. Había intentado pelear. No tuvo oportunidad. Dentro de la casa, los 2 hijos de Nicole, de 8 y 5 años, duermen sin haberse enterado de nada. La sangre de su madre está a metros de su puerta. Cuando la policía llega a la mansión de O.J. Simpson a comunicarle la noticia, nadie responde. Son las 5 de la madrugada. No un detective llamado Mark Furman toma una decisión que definirá el caso. Salta la pared sin orden judicial. Argumentará después que temía que hubiera más víctimas dentro. Dentro del perímetro encuentra algo que cambiará el curso de la investigación. Manchas de sangre en el camino de entrada. Gotas que forman un rastro desde el Bronco blanco estacionado en la calle hasta la puerta de la casa. Y junto a la casa de huéspedes donde se aloja Brian Kalin, un amigo de Simpson, aparece un guante de cuero negro empapado en sangre. El análisis de ADN confirmará que ese guante contiene sangre de ambas víctimas y también sangre de Simpson.
es el par exacto del guante encontrado junto al cuerpo de Nicole. Dentro del Ford Bronco blanco de Simpson también hay manchas de sangre en la puerta, en el volante, en la alfombra. En la escena del crimen, las huellas de unos zapatos italianos Bruno Magli, talla 12, la misma que usa Simpson, están marcadas en la sangre. Solo se fabricaron 299 pares de ese modelo en esa talla en Estados Unidos. Simpson había sido fotografiado usándolos meses antes. La fiscalía tiene ADN, tiene los guantes, tiene las huellas, tiene el móvil de los celos y tiene un historial documentado de violencia doméstica que incluye arrestos, llamadas al 911 y fotografías de Nicole con el rostro magullado. Parece un caso cerrado. La condena parece inevitable. Sin embargo, Simpson no se entrega. 4 días después de los asesinatos, cuando sus abogados acuerdan con la policía que se presentará voluntariamente a las 11 de la mañana, él desaparece. La policía llega a la casa de Robert Kardashian, donde Simpson se había refugiado de los medios, y descubre que no está. Ha dejado 3 cartas que suenan a despedida suicida. Una para sus hijos, pidiéndoles perdón. Otra para su madre, agradeciéndole todo. Y una tercera para el público, donde escribe que no tuvo nada que ver con los crímenes, pero que no puede seguir viviendo así. Que ha tenido una vida grandiosa y grandes amigos, y que por favor recuerden lo bueno. Su amigo y abogado, Robert Kardashian, padre de las futuras celebridades Kim, Khloe y Kourtney, lee la carta en una conferencia de prensa con la voz quebrada mientras la policía emite una orden de captura. Y el país entero se pregunta si O.J. Simpson está a punto de suicidarse. A las 7 de la tarde, alguien lo ve en una autopista de California. Está en el asiento trasero de su Ford Bronco blanco, conducido por su excompañero de equipo Al Cowlings, y tiene una pistola apuntándose a la cabeza. Cowlings llama al 911 desde el auto y les dice a los policías que no se acerquen, que Simpson está armado y que va a matarse si lo presionan. Lo que sigue es la persecución más surrealista de la historia de la televisión. Más de 20 patrulleros siguen al Bronco blanco a 60 kilómetros por hora durante más de 1 hora por la autopista interestatal 405. No hay sirenas estridentes, no hay maniobras bruscas, no hay disparos. Es una procesión fúnebre en cámara lenta, transmitida en vivo para 95 millones de espectadores. Ese día se inauguraba el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, con Alemania contra Bolivia en Chicago. El presidente Bill Clinton estaba en el estadio. Los Rangers de Nueva York celebraban la Copa Stanley de hockey en las calles de Manhattan, pues las finales de la NBA entre Houston y Nueva York estaban en su 5º partido decisivo. Todo quedó eclipsado. La NBC tomó una decisión sin precedentes. Cortó la transmisión del baloncesto para poner la persecución en una esquina de la pantalla. Millones de estadounidenses vieron el partido en miniatura, mientras el Bronco blanco ocupaba la mayor parte de la imagen. Domino's Pizza registró un récord histórico de pedidos, porque nadie quería perderse un segundo del espectáculo ni levantarse a cocinar. Desde los puentes de las autopistas, cientos de personas salían con carteles de apoyo a Simpson. No pedían justicia para Nicole ni para Ron, pedían que dejaran libre a O.J. Gritaban su nombre como si fuera un héroe, no un fugitivo. Cuando el Bronco finalmente se detiene en la mansión de Simpson en Brentwood, después de 90 minutos de persecución televisada, él no sale inmediatamente. Pasa casi 1 hora negociando con la policía desde el interior del vehículo. Finalmente se entrega sin incidentes. En el auto, la policía encuentra su pasaporte, $8,000 en efectivo, un disfraz con bigote postizo y barba, y la pistola con la que había amenazado suicidarse. También encuentran una carta adicional dirigida a nadie en particular, donde vuelve a proclamar su inocencia.
Pero nada de eso será presentado como prueba en el juicio, porque lo que viene después no es un procedimiento judicial ordinario. Es un circo mediático de proporciones nunca vistas que durará 11 meses. Costará millones de dólares y terminará reescribiendo las reglas de lo que significa defender a un acusado en Estados Unidos. Simpson no contrata a un abogado. Contrata a 11. Se les conocerá como el Dream Team, el equipo soñado, aunque la denominación sea profundamente irónica para las familias de las víctimas. Robert Shapiro lidera inicialmente la defensa. Es un abogado de celebridades que ha representado a Johnny Carson y a los hermanos Menéndez, pero que nunca ha llevado un caso de asesinato hasta el final. Johnny Cochran, un abogado afroamericano brillante y carismático que ya había defendido a Michael Jackson contra acusaciones de abuso y a Tupac Shakur por cargos de armas, asume después el mando y se convierte en la cara pública de la defensa. F. Lee Bailey lo he considerado por la publicación Loyola of Los Angeles Law Review como el abogado del siglo XX. Se encarga de los contrainterrogatorios demoledores. Es el mismo hombre que defendió a Patty Hearst y al acusado del asesinato de Robert Kennedy. Alan Dershowitz, profesor de Harvard y una de las mentes legales más agudas del país, diseña la estrategia de apelaciones desde su despacho en Cambridge. Barry Scheck y Peter Neufeld, expertos en ADN y cofundadores del proyecto Inocencia, que ha liberado a decenas de presos condenados injustamente, se dedican a sembrar dudas sobre la tecnología genética, que en aquel momento era relativamente nueva y poco comprendida por el público general. Robert Kardashian, amigo personal de Simpson desde hace décadas, está ahí como apoyo moral y asesor. Es el hombre que leyó la carta de despedida y que aparecerá en todas las fotografías del juicio junto al acusado. Se estima que la defensa costó entre 3 y 6 millones de dólares. Algunos calculan que pudo llegar a 8. Pero el dinero no es lo que gana el caso. Lo que gana el caso es una estrategia tan audaz que todavía se estudia en las facultades de derecho de todo el mundo. Convertir un juicio por asesinato en un juicio sobre racismo policial. Y para que esa estrategia funcione, hace falta un villano perfecto. Lo encuentran en Mark Fuhrman. Fuhrman es el detective que saltó la pared de la mansión de Simpson sin orden judicial. El que encontró el guante ensangrentado. El que recogió gran parte de la evidencia incriminatoria. El que estuvo entre los primeros en llegar a la escena del crimen. Si logran destruir su credibilidad, toda la evidencia que él tocó queda contaminada ante los ojos del jurado. Y Fuhrman tiene un pasado que la defensa desentierra con precisión quirúrgica. Años antes, entre 1985 y 1994, el detective había dado entrevistas grabadas a una guionista llamada Laura McKinney para un proyecto de ficción sobre la policía de Los Ángeles. Eran 13 horas de conversaciones en las que Fuhrman hablaba sin filtros sobre su trabajo, sus opiniones y sus métodos. En esas cintas, Fuhrman usa la palabra despectiva para referirse a personas negras más de 40 veces. Habla de golpear a jóvenes afroamericanos por diversión. Describe con orgullo su pertenencia a un grupo de policías llamado Men Against Women, hombres contra mujeres, que acosaban sistemáticamente a sus compañeras y las ponían en peligro negándoles apoyo en situaciones de riesgo. Me dice que los policías tienen que aprender a mentir, engañar y tender celadas a los sospechosos para hacer su trabajo. Habla de fabricar evidencia. Habla de cubrir abusos. Habla como si las reglas no aplicaran para él. Cuando F. Lee Bailey le pregunta en el estrado si ha usado lenguaje racista en los últimos 10 años, Fuhrman mira al jurado, mayoritariamente afroamericano, y responde que no bajo juramento. Miente, y la defensa lo sabe. Tienen las cintas. Han esperado el momento perfecto para revelarlas.
Semanas después, cuando reproducen fragmentos de las grabaciones ante el tribunal, la credibilidad de Foreman se desintegra en tiempo real. El juez Lance Ito, después de escuchar las cintas completas en privado, decide que son demasiado inflamatorias para el jurado. Solo permite que escuchen 2 extractos breves, donde Foreman dice frases relativamente moderadas sobre dónde viven los negros. Pero el daño está hecho. La prensa tiene las transcripciones completas. El jurado sabe que hay más. Y entonces viene el golpe final. Cuando la defensa llama a Foreman de nuevo al estrado y le pregunta si plantó evidencia en el caso Simpson, él invoca la quinta enmienda y se niega a responder. En términos prácticos, acaba de admitir públicamente que contestar esa pregunta podría incriminarlo. El detective que encontró la prueba más importante del caso se ha negado a jurar que no la fabricó. Johnnie Cochran no desaprovecha la oportunidad. En su alegato final, pronuncia un discurso que quedará grabado en la historia judicial estadounidense. Compara a Foreman con Adolf Hitler. Lo llama racista genocida y mentiroso y perjuro. Argumenta que el guante fue plantado como parte de una conspiración racialmente motivada contra Simpson, que Foreman vio la oportunidad de destruir a un hombre negro exitoso y la aprovechó. No presenta pruebas directas de esa conspiración. No tiene testigos que vieran a Foreman plantar nada. No las necesita. El contexto histórico hace el trabajo por él. 2 años antes del juicio de Simpson, Los Ángeles había ardido durante 5 días, después de que 4 policías blancos fueran absueltos por la golpiza a Rodney King, un automovilista negro cuya paliza fue grabada en video por un vecino y mostrada al mundo entero. 56 golpes de macana mientras estaba en el suelo, indefenso, suplicando que pararan. Las descargas eléctricas de las pistolas Taser, los insultos raciales, todo grabado, todo transmitido en todos los noticieros del país. Y los 4 policías fueron absueltos por un jurado sin ningún miembro negro en un suburbio blanco de Los Ángeles. La ciudad estalló en los peores disturbios desde los años 60. 63 muertos, más de 3,000 heridos, entre 7,000 y 12,000 detenidos. 3,100 negocios saqueados o destruidos. El barrio coreano arrasado por completo. Daños por más de $1,000 millones. El ejército tuvo que intervenir para restaurar el orden. El jurado del caso Simpson está compuesto mayoritariamente por afroamericanos que vivieron esos disturbios, que vieron a la policía de Los Ángeles golpear a un hombre negro sin consecuencias, que desconfían del sistema con razones fundadas en décadas de discriminación documentada. No cuando Cochran les dice que la policía plantó evidencia para incriminar a un hombre negro exitoso, no está inventando una teoría conspirativa descabellada. Está apelando a una experiencia colectiva de desconfianza justificada. Les está diciendo lo que muchos de ellos han vivido en carne propia: que la policía de Los Ángeles miente, fabrica y destruye vidas negras sin consecuencias, y entonces llega el momento que define el juicio. El 15 de junio de 1995, el fiscal Christopher Darden comete lo que muchos consideran el mayor error judicial del siglo XX. Le pide a Simpson que se pruebe los guantes ensangrentados frente al jurado. Es una decisión arriesgada que la fiscal principal Marcia Clark no apoya del todo, pero que Darden considera necesaria para cerrar el caso de manera dramática. Los guantes han sido congelados y descongelados múltiples veces como parte del proceso de conservación de evidencia. Han sido empapados en sangre que se ha secado y endurecido. Han sido tratados con productos químicos para preservar el ADN. El cuero se ha contraído. Además, Simpson debe ponérselos sobre guantes de látex para no contaminarlos, lo que añade otra capa de material y reduce el espacio disponible para sus manos. Y hay algo más que la fiscalía no sabe, algo que solo se revelará años después.
Simpson padece artritis severa y ha dejado de tomar su medicación antiinflamatoria desde hace semanas por consejo de sus abogados. Sus manos están hinchadas, sus dedos rígidos. Cuando Simpson se levanta frente al jurado y comienza a ponerse los guantes, hace una mueca exagerada de esfuerzo. Estira los dedos con dificultad teatral. Forcejea. Tuerce las manos. Los guantes no entran. O al menos eso parece. Cochran se pone de pie y pronuncia la frase que quedará grabada para siempre en la historia judicial estadounidense. Si no encaja, deben absolverlo. En inglés rima perfectamente. If it doesn't fit, you must acquit. Es un eslogan perfecto. Simple, memorable, devastador. Lo repite varias veces en su alegato final. Se convierte en un meme antes de que existieran los memes. La fiscal Marcia Clark explicará años después que los guantes no entraban porque el látex generaba fricción adicional, porque los productos de conservación habían alterado y encogido el cuero, porque Simpson había dejado la medicación a propósito para hinchar sus manos. En 2012, el fiscal Darden declarará en el programa de televisión Today que está convencido de que alguien del equipo de defensa rasgó el forro interno de los guantes para hacerlos más difíciles de poner. Nunca se probó, pero nada de eso importa ya. El jurado ha visto a Simpson incapaz de ponerse los guantes. La imagen vale más que todas las pruebas de ADN del mundo. En un juicio que se ha convertido en un espectáculo televisivo, el momento más espectacular favorece al acusado. Pero la defensa no se conforma con sembrar dudas sobre el guante. Barry Scheck dedica semanas a atacar la evidencia de ADN con una estrategia brillante. No niega que la sangre sea de Simpson. Eso sería imposible. En cambio, argumenta que las muestras fueron contaminadas por procedimientos negligentes del Laboratorio de Criminalística del LAPD, que algunas fueron recolectadas sin seguir protocolos adecuados, que el detective que llevaba los viales de sangre los guardó en su auto durante horas bajo el sol de California antes de entregarlos al laboratorio. No necesita probar que la evidencia fue plantada. Solo necesita probar que pudo haber sido contaminada. En un sistema donde el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable, sembrar dudas razonables es suficiente. El 3 de octubre de 1995, después de menos de 4 horas de deliberación para un juicio de 11 meses, con 45,000 páginas de transcripciones y 1,100 piezas de evidencia, el jurado declara a O.J. Simpson no culpable de los 2 cargos de asesinato. Estados Unidos se parte en dos de manera visible e inmediata. Las cámaras de televisión capturan las reacciones en tiempo real. En bares y oficinas donde predominan personas blancas, hay silencio, incredulidad, algunas lágrimas de frustración. En universidades históricamente negras y barrios afroamericanos hay celebración, aplausos, gritos de victoria. Las encuestas posteriores muestran que el 77% de los blancos cree que Simpson es culpable. Solo el 27% de los afroamericanos opina lo mismo. El mismo crimen. Las mismas pruebas. Las mismas horas de testimonio televisado. 2 realidades completamente distintas según el color de piel. El caso expone una fractura racial que el país prefería ignorar. Pero hay algo que el juicio penal no cuenta. Algo que el circo mediático enterró bajo capas de estrategia legal y debate racial. Nicole Brown Simpson llevaba años pidiendo ayuda, y nadie la escuchó. En 1978, cuando apenas llevaban meses de relación, O.J. la golpeó durante horas en una habitación de hotel en Los Ángeles. Ella tenía 19 años, él 31 y todavía estaba casado con otra mujer.
Era una estrella consagrada de los Buffalo Bills, ganador del trofeo Heisman como mejor jugador universitario del país, uno de los atletas más famosos de Estados Unidos, imagen publicitaria de Hertz y otras marcas nacionales. Ella era una mesera que soñaba con ser fotógrafa y que no sabía quién era él cuando lo conoció en un club nocturno de Beverly Hills. No denunció. No había a quién denunciar. No había leyes de violencia doméstica como las que existen hoy. No había refugios suficientes. No había protocolos. Solo había un hombre famoso y una mujer joven que lo amaba. Se casaron en 1985, 5 años después del divorcio de él con su primera esposa. Y tuvieron 2 hijos, Sidney y Justin. Durante esos 7 años de matrimonio, Nicole documentó más de 60 episodios de violencia en sus diarios personales, escritos a mano en cuadernos que guardaba en una caja fuerte. Golpes después de beber, insultos degradantes, amenazas de muerte. Una vez la arrojó contra las paredes de su propia casa mientras los niños dormían en el piso de arriba. Otra vez destrozó su Mercedes blanco con un bate de béisbol en plena calle porque había visitado a un amigo sin avisarle. Otra vez le gritó que tenía un arma en la mano y que saliera de su casa antes de que la usara. Una entrada de su diario, fechada en 1986, dice: «Cuando volvimos de tomar unos tragos, me dio una paliza en casa. Él la tiró al suelo, la golpeó, la pateó». Los abusos físicos ocurrían generalmente cuando él estaba borracho y los acompañaba con violencia verbal y humillaciones que la destruían por dentro. Ella intentaba esconder los moretones de su familia con maquillaje. Nadie sospechaba nada, porque él era OJ, el hombre más encantador de cualquier habitación. El 1 de enero de 1989, la policía recibió una llamada de emergencia desde la mansión de Brentwood. Cuando llegaron, encontraron a Nicole escondida entre los arbustos del jardín, semidesnuda, temblando de frío y de miedo, con el labio partido, un ojo morado y marcas de dedos en el cuello. Les gritó que su marido iba a matarla. Simpson salió de la casa en bata, tranquilo, y les explicó a los oficiales que era un asunto doméstico, una pelea de pareja que se había salido de control, nada grave. Los policías conocían a OJ. Lo habían visto en televisión toda su vida. Le pidieron un autógrafo. Se fueron. Él no pasó ni una noche en la cárcel. Semanas después, aceptó responsabilidad por el incidente sin ser declarado culpable mediante una figura legal llamada no lo contendere. Pagó una multa de $470 y asistió a unas sesiones de consejería telefónica que consistían en llamadas de 20 minutos 2 veces por semana, durante 3 meses. Eso fue todo el castigo que recibió por casi matar a su esposa. Nicole lo llamó al 911 al menos 9 veces entre 1986 y 1993. En una de esas llamadas, grabada y reproducida durante el juicio, se la escucha aterrorizada, llorando, mientras él le grita obscenidades en el fondo y se escuchan golpes. Cuando la operadora le pregunta qué está pasando, ella responde con una frase que resume años de impotencia. Es O.J. Simpson. Creo que conocen su historial. La policía conocía el historial. Todo el departamento conocía el historial. Pero él era OJ, el ídolo nacional, el hombre que había trascendido las barreras raciales antes que casi cualquier otro atleta negro, que salía en comerciales de televisión corriendo por aeropuertos, que actuaba en películas de comedia como la saga de Agárralo como puedas. No soy negro, soy OJ, le gustaba decirles a sus amigos blancos. Y el sistema le creía. Se divorciaron en 1992.
Ella había descubierto que él mantenía una relación extramatrimonial desde hacía un año con la actriz Tawny Kitaen, a quien le había regalado unos pendientes de diamantes carísimos. Pero la violencia no terminó con el divorcio. El acoso continuó. La vigilancia continuó. El terror continuó. El 25 de octubre de 1993, 8 meses antes de los asesinatos, Nicole volvió a llamar al 911. Él había irrumpido en su casa y estaba golpeando la puerta trasera mientras ella hablaba con la operadora, aterrorizada. «Tiene una mirada muy animal», dijo entre sollozos. «Todas sus venas sobresalen. Sus ojos son negros y fríos, como los de un animal. Me asustan. La policía llegó, tomó nota, se fue». Él no fue arrestado. No hubo consecuencias. El 7 de junio de 1994, 5 días antes de morir, Nicole Brown Simpson llamó a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Quería saber cómo hacer para que OJ no pudiera seguir encontrándola. Cómo desaparecer. Cómo empezar de nuevo. «Tengo miedo», le había dicho a su madre semanas antes. «Voy a cargar gasolina, y él está ahí. Voy a comprarme zapatos, y él está ahí. Me sigue a todas partes». El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson fue apuñalada hasta la muerte frente a su casa mientras sus hijos dormían adentro. Ron Goldman, que solo había pasado a devolverle unos anteojos que su madre había olvidado en el restaurante Mezzaluna, donde él trabajaba, murió con ella. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado haciendo un favor a una conocida. Tenía 25 años y sueños de ser actor. Ahora viene la pregunta que divide opiniones incluso hoy. Si crees que el sistema falló a Nicole antes del crimen, ignorando sus llamadas de auxilio, comenta sistema. Si crees que el sistema falló después con el veredicto, que dejó libre al probable responsable, comenta veredicto. Vamos a ver qué piensa la audiencia. Pero la historia de O.J. Simpson no termina con su absolución. Porque aunque el sistema penal lo declaró no culpable, pero había otro sistema esperando, el civil. En 1996, las familias de Nicole Brown y Ron Goldman presentaron una demanda civil por homicidio imprudente. Las reglas eran completamente diferentes a las del juicio penal. En un juicio penal, la fiscalía debe probar la culpabilidad del acusado. Más allá de toda duda razonable, un estándar extremadamente alto diseñado para proteger a los inocentes. En un juicio civil, solo se necesita demostrar que es más probable que no que el acusado sea responsable. Un estándar llamado preponderancia de la evidencia. Y había otras diferencias cruciales que favorecían a las familias demandantes. El juicio se celebró en Santa Mónica, el suburbio acomodado donde ocurrió el crimen, no en el centro de Los Ángeles, donde se había llevado a cabo el juicio penal. El jurado de Santa Mónica no tenía ningún miembro afroamericano. Era predominantemente blanco y de clase media alta. Mark Foreman no testificó, así que la defensa no pudo usar la carta racial de la misma manera. El Dream Team no estaba presente. Simpson contrató a otros abogados menos mediáticos y menos costosos. Y lo más importante, Simpson fue obligado a declarar bajo juramento y ser interrogado por los abogados de las familias, algo que había evitado en el juicio penal, invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse. El 4 de febrero de 1997, el jurado civil deliberó durante 17 horas antes de declarar a O.J. Simpson responsable de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Le ordenaron pagar $33,5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. $12,5 millones para los herederos de cada víctima. Y $8,5 millones adicionales para los padres de Goldman. Era una victoria moral para las familias, pero tenía un problema fundamental.
Simpson no iba a pagar. La ley de California protegía su pensión de la NFL, que ascendía a unos $25,000 mensuales de cualquier embargo judicial. Simpson se mudó rápidamente a Florida, donde las leyes estatales protegen la residencia principal de los acreedores de manera casi absoluta. Compró una casa grande en un suburbio de Miami y vivió durante años de su pensión intocable, firmando autógrafos en convenciones de memorabilia deportiva y jugando golf en campos exclusivos, mientras las familias de las víctimas no veían un centavo de la indemnización. La casa de Brentwood fue embargada y vendida. El trofeo Heisman fue subastado. Algunos objetos personales fueron confiscados. Pero de los 33 millones, Simpson apenas pagó $132,000 en total a lo largo de las siguientes décadas. El sistema que no lo condenó penalmente tampoco pudo obligarlo a cumplir la condena civil. En 2006, Simpson anunció que publicaría un libro titulado «Si lo hice», donde describiría hipotéticamente cómo habría cometido los asesinatos si hubiera sido culpable. El editor ofreció un adelanto de $3,5 millones. El escándalo fue tan grande, la indignación pública tan intensa, que la editorial Rupert Murdoch canceló la publicación y despidió a la editora responsable. Pero el contrato ya estaba firmado. El libro terminó saliendo al año siguiente por otra editorial, después de que un juez otorgara los derechos a la familia Goldman como parte de la indemnización impaga. Fred Goldman, padre de Ron, cambió el título. Rediseñó la portada para que la palabra sí fuera casi invisible. Ahora se lee simplemente «Confesión de un asesino. Lo hice». Las regalías van a la familia de la víctima que nunca recibió justicia completa. Y entonces llegó Las Vegas. La noche que finalmente envió a O.J. Simpson a prisión, aunque no por asesinato. El 13 de septiembre de 2007, O.J. Simpson entró con un grupo de 5 hombres a una habitación del casino Palace Station en Las Vegas. 2 de ellos iban armados con pistolas. En la habitación había 2 comerciantes de memorabilia deportiva que tenían en su poder camisetas, balones, 3 fotografías y otros objetos relacionados con la carrera de Simpson. Según Simpson, esos objetos le habían sido robados años antes por empleados desleales y él solo estaba recuperando lo que era suyo. Según la Fiscalía de Nevada, era un robo a mano armada con secuestro y coacción, independientemente de a quién pertenecieran originalmente los objetos. Simpson fue arrestado y juzgado en Las Vegas. Esta vez no hubo Dream Team. Esta vez no hubo estrategia racial brillante. Esta vez el jurado no tenía simpatía por el acusado. El 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su absolución por asesinato, una coincidencia que no pasó desapercibida para nadie. Un jurado lo declaró culpable de 12 cargos graves, incluyendo secuestro, robo con arma de fuego, asalto y conspiración. Lo condenaron a 33 años de prisión, con un mínimo de 9 años, antes de poder solicitar libertad condicional. Algunos dijeron que era karma retrasado. Otros dijeron que era un castigo desproporcionado por un crimen relativamente menor, comparado con un doble homicidio. Fred Goldman dijo que era un pequeño paso hacia la justicia. Simpson cumplió su condena en el Centro Correccional Lovelock, una prisión de mediana seguridad en el desierto de Nevada, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad grande. Trabajó como conserje del gimnasio. Se mantuvo alejado de problemas. Solicitó libertad condicional en julio de 2017 ante una junta que incluía a 4 comisionados que evaluaron su comportamiento en prisión y su plan de reinserción. Le fue concedida. Tenía 70 años. Había cumplido 9 años exactos, el mínimo de su sentencia. Salió de prisión y se instaló en un barrio residencial de Las Vegas. Jugaba golf varias veces por semana.
Firmaba autógrafos para los fanáticos que todavía lo reconocían. Publicaba videos en Twitter donde opinaba sobre deportes, política y actualidad con el tono jovial de una celebridad retirada, como si el juicio del siglo nunca hubiera ocurrido. Nunca admitió haber matado a Nicole ni a Ron. Nunca mostró remordimiento público por las muertes. Nunca pagó la indemnización a las familias. En una entrevista con Associated Press en 2019, dijo que su familia y él habían decidido vivir en la zona no negativa, enfocándose solo en lo positivo. No necesitamos volver atrás y revivir el peor día de nuestras vidas, dijo. El tema del momento es el tema que nunca volveré a abordar. En mayo de 2023, Simpson anunció en sus redes sociales que tenía cáncer. En febrero de 2024, medios como NBC Sports confirmaron que era cáncer de próstata en etapa avanzada y que estaba recibiendo quimioterapia y cuidados paliativos en Las Vegas. Su último mensaje público fue un video apoyando a los San Francisco 49ers antes del Super Bowl de ese año. El 10 de abril de 2024, a los 76 años, Orenthal James Simpson murió rodeado de sus hijos y nietos en Las Vegas. Su familia publicó un comunicado breve pidiendo privacidad y respeto durante el tiempo de transición. Fue cremado una semana después en el Palm Mortuary del suroeste de Las Vegas en una ceremonia privada. Fred Goldman, padre de Ron, declaró a NBC News que la muerte de Simpson no era una gran pérdida para el mundo. Solo un recordatorio más de que mi hijo no ha estado presente durante todos estos años, dijo. No hay justicia, solo hay ausencia. Cuando murió Simpson, todavía debía más de $58 millones a las familias de las víctimas, contando los intereses acumulados desde 1997. De esa cantidad astronómica, solo había pagado $132,000 a lo largo de casi 3 décadas. Su testamento dejaba todo a sus hijos: Sidney, Justin, Arnel y Jason. Los abogados de la familia Goldman se reunieron con Malcolm Lavergne, abogado de Simpson y ahora albacea de su patrimonio, para intentar llegar a un acuerdo sobre los bienes restantes. A la fecha de este guión, las negociaciones continúan y no hay confirmación de que las familias vayan a recibir una compensación significativa. Nicole Brown Simpson murió a los 35 años con 7 puñaladas en el cuerpo y un corte que casi le separó la cabeza del cuello. Ron Goldman murió a los 25 con 17 heridas de arma blanca mientras intentaba defenderse de un atacante que lo superaba en fuerza. Sus familias llevan 3 décadas esperando una reparación que nunca llegó del todo. El sistema que falló a Nicole cuando estaba viva, ignorando sus 9 llamadas de auxilio, falló también a sus hijos cuando quedaron huérfanos. Después del juicio penal, después de que un jurado declarara a su padre no culpable, pero un jurado civil lo declarara responsable, la custodia de Sidney y Justin Simpson se repartió entre la familia Brown y el propio O.J. Los niños crecieron pasando tiempo con el hombre que la justicia civil determinó que había matado a su madre. Hoy son adultos que evitan las cámaras y las entrevistas. No han hablado públicamente sobre el caso en años. El caso O.J. Simpson cambió la televisión estadounidense para siempre. Inventó la cobertura de juicios las 24 horas que hoy damos por sentada. Convirtió a fiscales y abogados en celebridades con contratos de libros y apariciones en programas de entrevistas. Lanzó las carreras mediáticas de los Kardashian, cuyo patriarca aparecía todos los días en las noticias junto al acusado. Demostró que la fama y el dinero pueden comprar la mejor defensa posible y transformar un caso con evidencia abrumadora en un terreno minado de dudas razonables. También expuso las profundas divisiones raciales de un país que 30 años después todavía no ha resuelto su relación con la violencia policial.
el racismo institucional y la desigualdad ante la ley. Pero quizás la lección más incómoda del caso sea otra. Una que no cabe en los titulares ni en los debates sobre estrategia legal. Nicole Brown llamó a la policía 9 veces. Documentó 60 episodios de abuso en sus diarios. Fue encontrada sangrando y aterrorizada en el jardín de su propia casa mientras gritaba que su marido iba a matarla. Y el sistema la devolvió una y otra vez a los brazos de su agresor porque él era famoso, porque él era encantador, porque los asuntos domésticos no se consideraban asuntos públicos. El mismo sistema que después gastó millones de dólares en un juicio espectacular no pudo gastar unos cientos en protegerla cuando todavía estaba viva. El juicio de O.J. Simpson se recuerda como un debate sobre racismo y celebridad. Rara vez se recuerda como lo que también fue. El fracaso documentado de un sistema que no protege a las mujeres que denuncian violencia doméstica hasta que es demasiado tarde para protegerlas. En Estados Unidos, cuando Nicole murió en junio de 1994, no existía una ley federal contra la violencia de género. La Violence Against Women Act, Ley de Violencia contra la Mujer, se aprobó en septiembre de ese mismo año, 3 meses después de los asesinatos. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para las miles de mujeres que murieron antes mientras el sistema miraba hacia otro lado. O.J. Simpson murió en abril de 2024 sin haber pisado la cárcel ni un solo día por los asesinatos de 1994. Murió rico gracias a una pensión protegida por ley. Murió cuidado por su familia. Murió rodeado de sus nietos en una casa cómoda de Las Vegas después de años jugando golf y publicando videos en redes sociales. Nicole Brown y Ron Goldman siguen muertos. Sus familias siguen esperando una justicia que probablemente nunca llegue completa. Hay quienes dicen que el veredicto de 1995 fue justicia poética para la comunidad afroamericana, después de décadas de abusos policiales impunes. Una pequeña victoria simbólica contra un sistema diseñado para destruirlos. Hay quienes dicen que fue la prueba definitiva de que en Estados Unidos la justicia tiene precio y los ricos viven bajo reglas diferentes. Hay quienes dicen que nunca sabremos con certeza absoluta qué pasó realmente esa noche de junio en Brentwood. Lo único seguro, lo único innegable, lo único que ningún veredicto puede cambiar, es que 2 personas fueron apuñaladas hasta la muerte mientras los hijos de una de ellas dormían a metros de distancia. Y que el hombre que la justicia civil señaló como responsable murió libre, viejo y en paz. Este guión utilizó información de fuentes públicas disponibles. Si encuentras algún error factual, avísanos en los comentarios para corregirlo. Y ese fue el último aplauso.